Apreciados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para su proceso de formación y que ha sido tema de investigación en la educación matemática, y es la resolución de problemas y cómo la resolución de problemas podemos contextualizar la matemática con nuestro entorno y nuestro medio desde lo cotidiano. Es que, jóvenes, abordar un problema en matemáticas de manera abstracta no es fácil. ¿Por qué digo de manera abstracta? Porque nos pueden llevar a muchos caminos, y entre esos caminos está la parte algebraica, que siempre nos causa un poco de dificultad entender la parte algebraica. Así trabajemos en grupo, nos va a causar un poco de dificultad, y eso puede llevarnos a pensar de que las matemáticas son difíciles, de que las matemáticas son incomprensibles, pero cabe preguntarnos, no estamos pensando en nuestro entorno, no estamos pensando en que las matemáticas se pueden llevar en nuestro medio, en lo que ya conocemos. Es muy importante que tengan en cuenta eso, de que las matemáticas se pueden llevar a nuestro entorno y que podemos aplicar situaciones en nuestro entorno diario con las matemáticas. Es muy importante que cuando pensemos en un problema, en una situación, pensemos en 5 características o 5 principios específicos de la matemática. Lo primero es la situación del problema. Lo segundo es modelar esa situación bajo sus distintos sistemas de representación, ya sean verbal, tabular, algebraica, gráfico. Modelar esa situación. Lo tercero es darle solución a esa situación, o darle soluciones, porque un problema puede tener distintas soluciones, depende mucho el contexto también, ¿no? Y me voy a detener aquí en el análisis. El análisis es muy importante, porque dentro del problema debemos pensar también, tenemos que hacer un análisis en cuanto a cuáles son sus variables, en cuanto a cuál puede ser sus posibles soluciones, y para eso se va a incorporar, o vamos a incorporar lo que son las herramientas TIC o las nuevas tecnologías para que nos ayuden o nos apoyen en esos análisis cuando planteamos un problema. En ese sentido, he pensado en un ejemplo común para ustedes, muy conocido, que es el crecimiento de bacterias, que se da de manera exponencial, y eso lo sabemos todos. Yo parto de algo conocido, ¿no?, que es el crecimiento de bacterias, que todos lo conocemos, que se da de manera exponencial, y en este caso que se da a través de ciertos periodos. Pero hay que tener en cuenta una cosa: su representación, su análisis y qué conclusiones tenemos de esa situación. A ver, en la representación nos dice: la masa de una población de bacterias aumenta un 25% por hora. En un determinado momento se colocan 150 gramos de bacteria en una cubeta. ¿Cuántos gramos de bacteria habrá al cabo de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 3 horas? Fíjense que esta situación la podemos representar de distintas maneras. Sabemos que si nos hablan de crecimiento, nos están hablando en este caso de una función.
mas no sabemos de qué tipo de función nos están hablando. Es muy importante hacer ese análisis. No sabemos de qué tipo de función nos están hablando. Ahora, podemos caer en el error de pensar de que no es una función exponencial, sino que es una función lineal. Todo ese tipo de situaciones o de análisis debemos hacerlo dentro de un problema, porque realmente es muy importante a la hora de darle una posible solución. Ahora bien, teniendo en cuenta este ejemplo y teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho, vamos a pensar en que esa es una situación cotidiana y que debemos tener en cuenta 5 ideas principales. Lo primero es su representación, que ya lo sabemos. Su representación verbal, algebraica, tabular, gráfica. Esos son los 5 elementos que debemos tener en cuenta primero que todo. Y lo segundo es que dentro de ese análisis vamos a implementar la herramienta GeoGebra. GeoGebra es un programa diseñado para el aprendizaje de las matemáticas. Este programa permite trabajar de manera dinámica contenidos de álgebra, geometría y análisis. Fíjense muy bien, análisis, que es lo que realmente vamos a necesitar. Sus construcciones se pueden exportar a formato gráfico, pueden incorporar en páginas web a través de un applet configurable que les dota de dinamismo. Estas son las potencialidades de GeoGebra, de que nos va a permitir reflexionar sobre esa situación problema y que además de eso nos va a permitir un dinamismo en todo lo que hagamos, en todo el proceso que hagamos. Es muy importante eso, que lo tengamos en cuenta, que si implementamos esta herramienta nos va a dotar de todos estos beneficios a la hora de nosotros abordar un problema en matemática. También hay que tener en cuenta que la resolución de problemas con GeoGebra se puede ver desde distintos puntos de vista, y más específicamente en 2 puntos de vista. El primero, que es la construcción del pensamiento matemático. Se puede llegar a la construcción del pensamiento matemático y el significado de las soluciones gráficas. Es muy importante cuando se habla de construcción del pensamiento matemático, porque cuando se habla de construcción del pensamiento matemático estamos hablando de la parte algebraica, de la parte gráfica, de la parte verbal de una situación, y pues ya con GeoGebra podamos llegar a lo que es la gráfica. Básicamente esta es la primera idea que tenemos. Espero que pues sigamos pensando y sigamos construyendo esta idea juntos. Muchas gracias.